los televidentes y a los radioescuchas, Roxana, Javier. Pues en efecto, en las casas de empeño suceden muy a menudo algunos abusos de los que los consumidores nos han externado, y en ese sentido nosotros venimos a compartirle al público consumidor pues cuáles serían estos principales abusos en las casas de empeño. Como bien es cierto, lo referiste tú, Javier, ahorita derivado de la cuesta de enero hay consumidores que optan en esta modalidad y bueno, deben de estar atentos, ¿verdad? Como por ejemplo, el abuso que sucede muy a menudo es que de pronto un consumidor, porque no lo han externado, llevan, por ejemplo, a empeñar una esclava, un anillo de oro, y oh sorpresa, resulta que él tiene la total seguridad que es de 14 quilates y ahí se lo evalúan en 10 quilates y por consecuencia le dan menos de la cantidad de préstamo, y el consumidor debe estar muy atento para, si usted, amigo consumidor, de pronto lleva alguna pieza y usted tiene la entera seguridad de que es de 14, pues opte por otra alternativa. Por otro lado, Javier, también sucede que nos han expresado algunos consumidores que tienen la total seguridad de que un reloj, por ejemplo, lo llevan con el ánimo de empeñar en garantía prendaria y oh sorpresa, le refieren que no es original, cuando el reloj, ellos tienen la total seguridad de que el reloj es genuino y de pues maquinaria suiza, ¿verdad? Y en ese sentido, pues los consumidores se quedan así como desconcertados. Y por otro lado también, Javier, hay consumidores que nos han expresado y nos han externado que llevan un artículo en prenda y oh sorpresa, simplemente se extravía y ya en el momento del desempeño le pretenden entregar otro bien o restituir, pero de muy mal estado y de muy baja calidad al consumidor. Y entonces el consumidor, si detecta este tipo de abusos, pues debe alzar la voz inmediatamente, ¿verdad? Y no permitírselo. Pero ¿qué puede suceder? Que de pronto el consumidor lleva una esclava, un anillo de oro y se lo pierden. Oh sorpresa, la propia ley establece que cuando le pretendan reponer al consumidor este anillo, esta esclava, la ley establece que deberán de pagársela al valor real que tenga en el mercado en el momento de la reposición, no derivado del avalúo, porque el avalúo puede ser inferior a lo que realmente esté en el mercado ese metal precioso en el momento que pretendan reponérselo. Pues la verdad es que me imagino que va a haber muchísimos abusos en ese sentido. Y otra de mis preguntas sería, en el caso, por ejemplo, de la pérdida que estamos hablando, ¿no? Se perdió o se hizo perdedizo. En ese momento, no recibir nada a cambio, no firmar nada, y ¿podemos acercarnos con Prodeco o con qué institución? Claro que sí. El consumidor tiene dos opciones. Una, acercarse directamente ante la autoridad o acercarse directamente ante la Asociación Civil Protección de los Derechos del Consumidor, y nosotros pretenderíamos en ese momento generar una conciliación telefónica con la parte proveedor, es decir, con la casa de empeño, o en su defecto, si no tenemos éxito, Javier, inmediatamente elaborarle una reclamación bien fundada y bien motivada para presentarla ante la autoridad, y que, como bien lo afirma nuestra amiga Roxana, no suscribir ningún documento donde le pretendan al consumidor pagar en los próximos días, porque quizás el documento puede contener otro tipo de texto y el consumidor no repara porque no lee detenidamente y, oh sorpresa, está renunciando a su derecho de reclamar posteriormente. Oye, Sergio, ¿qué pasa si no tenemos la factura original de la compra de ese artículo? Claro, hay algo muy importante. En el momento que, de hecho, la ley lo establece y la norma oficial mexicana, Javier, cuando no todas las casas de empeño, cuando llevan una prenda con el ánimo de empeñarla, le solicitan la factura, pero sí le hacen firmar al consumidor expresamente una carta en donde él reconoce la procedencia lícita y legítima y que él es el único propietario que en derecho y en hecho corresponde de ese bien concretamente. Ahora bien, dicen ustedes, bueno, ¿y cómo el consumidor puede acreditar la propiedad si posteriormente reclama? Bueno, claro, si no llegara a tener la factura en ese instante por diversas circunstancias, en primer término, la boleta de empeño, esa le puede ser de suma utilidad al consumidor, porque con esa él ya reconoció expresamente ante el establecimiento que él es el único propietario de ese bien que en derecho corresponda. Y en el peor de los escenarios, que nos diga la autoridad, no, es que el consumidor tiene que acreditar la legítima propiedad,
le podríamos auxiliar al consumidor para promover ante un tribunal civil una jurisdicción voluntaria en donde él se está conduciendo como propietario, y después de concluida esa jurisdicción voluntaria, que puede ser 1 mes y medio o 2 meses, ante un tribunal civil de Baja California, ya lo podemos presentar ante la autoridad. Sí, sobre todo porque hay que reconocer algo, mucho del oro que se vende, que se comercia en nuestro país es sin factura, ¿no? Porque pues obviamente no se compra en joyerías establecidas, sino se compra al que viene a visitarme a la casa, a la comadre, a fulanito, todos esos vendedores que no necesariamente son ambulantes, pero tampoco manejan notas de crédito, ni de registro, ni facturas. Claro, Javier, de hecho puede ser que la ama de casa tuvo el deseo de elaborarse un anillo y de pronto armó la pedacera, claro, y lo envió con el joyero, claro, que es amigo del compadre, y pues le elaboró la pieza, ¿verdad? Pero siendo así el caso, de entrada puede acreditar la propiedad con esa boleta en donde él ya expresó ante el mismo establecimiento que él es el propietario, o en el peor de los escenarios es lo que te acabo de expresar hace un momento, a través de esa jurisdicción voluntaria en donde él se conduce como dueño ante un juez de lo civil en Baja California. ¿Y quién hace, por ejemplo? Tú decías que el avalúo puede ser muy inferior al verdadero valor de la mercancía o del producto. ¿Quién entonces haría en un caso como estos donde se pierde el objeto? ¿Quién haría entonces el cálculo de su valor real en el mercado? Correcto, Javier. Fíjate que la ley establece, afortunadamente, si bien es cierto, no regula. Las casas de empeño tienen la facultad discrecional, porque hasta ahorita yo no he encontrado ni en la ley ni en la norma oficial mexicana un tabulador en donde ellos deben de fijar los montos de los valores de los metales preciosos, pero en el momento de la pérdida la ley sí establece que debe ser de conformidad al valor real que tenga en el mercado, y siendo así nos tendríamos que remitir a alguna fuente confiable para que se determine cuál es el valor real que tiene en el mercado ese metal precioso, para que de conformidad a que si se lo llegaran a extraviar, le puedan pagar determinando pues ese avalúo, ¿verdad? Concretamente. Pues la verdad es que sí se complica la situación, con razón hay tantos abusos, porque sí, claro, implica demasiadas complicaciones para poder pelear tus derechos en una casa de empeño. Pero hay algo esencial, Javier. Si usted, amigo consumidor, fue víctima de algún abuso derivado de haber empeñado usted algún objeto, alguna prenda en una casa de empeño, es importante que usted proteja sus derechos, porque nosotros nos encargaremos de defenderlo ante la autoridad. Y así lo hemos hecho, Javier. Los números de contacto, Sergio, por favor. Claro que sí, es el 688-0987. Y este tema es muy extenso, porque ya no concluí, pero en su momento oportuno. Perfecto, sí. Sergio, muchísimas gracias. Gracias, Javier, muy amable. Roxy, ¿qué te parece si nos vamos a los espectáculos? Claro que sí, ya está listo Ángel Maya para eso, así que quiero saber qué hay de nuevo en el chisme. No, mejor aún, ¿qué les parece si regalamos boletos para que nos